Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Me alegra mucho saludarles una vez más en esta hora de la noche. Una cordial bienvenida para todos los hermanos, amigos, conocidos que los miércoles se conectan a través de este medio de comunicación para estudiar la palabra de Dios y meditar por un momento en las verdades eternas del glorioso Evangelio, de la palabra inerrante que nos fue dada. Así que, bienvenidos mis hermanos, dispongamos todo nuestro corazón, todo nuestro ser y demos inicio en esta noche al estudio de la palabra del Señor, colocando este tiempo en las manos de nuestro buen Dios, sea Él ministrando a nuestra vida, sea Él hablando a nuestro corazón y sea Él poniendo sus palabras en mi boca para que lo que yo les enseñe sea conforme a lo que está escrito y ustedes sean edificados en gran manera y nuestro amor por Jesucristo, por su palabra, se incremente cada día más y más. Así que mis hermanos, les invito a que inclinen su rostro los que ya están conectados y elevemos una plegaria a nuestro Creador. Apartemos este tiempo para Dios. Recordemos que Dios es el que nos da la vida, el que nos da la familia, el que nos da los hijos, el que nos da el oxígeno, los alimentos y todas las cosas. El que nos dio a su Hijo Jesús para salvarnos. Así que aparte este tiempo. Es un tiempo provechoso, es un tiempo de edificación, es un tiempo para el Señor, para su crecimiento espiritual. Así que le invito, en el nombre del Señor Jesús, a que con reverencia y en un acto de adoración y de fe, inclinemos el rostro y oremos a nuestro Dios, todos los que están ya conectados en estos momentos. Oremos. Amadísimo Dios, Creador de los cielos y de la tierra, venimos a ti en estos momentos, en esta hora de la noche, para suplicarte, mi buen Dios, que abran los ojos de nuestro entendimiento, que nos des la gracia de conocerte más y más cada día, que nos des la gracia de amarte más a través del conocimiento tuyo, mi Señor. Porque ¿cómo te amaremos si no te conocemos, mi Señor? Por eso, Padre, en esta hora, con humildad de corazón, nos postramos ante ti y te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio bíblico que vamos a tener. Te damos gracias, Señor, por lo que nos das cada día, el oxígeno, el techo, los alimentos, los hijos, la familia, la esposa y el esposo. Damos gracias a ti, Señor, porque reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, mi buen Dios, porque eres tú el proveedor, el sustentador, el dador de todas las cosas. Con humildad de corazón en esta noche, nos postramos ante ti, arrodillamos nuestro corazón, nuestra vida delante de ti, mi Señor, y suplicamos, Padre Santo, que dispongas este tiempo para aprender en nuestra vida de ti, Señor. Que nos dé la gracia de estar concentrados, atentos y dispuestos para aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos, amigos y conocidos que están conectados en estos momentos y también por los que se están conectando y se conectarán, Señor. Suplicamos, Dios, que seas tú hablando a sus corazones, que seas tú ministrando a sus vidas, Padre Santo, que seas tú trayéndoles mayor entendimiento acerca de lo que eres tú, acerca del Evangelio, acerca de tu grande amor en favor nuestro. Por eso, Padre, suplico que seas tú, mi Señor, bendiciendo esta reunión, bendiciendo este estudio y permitiéndonos, Padre amado, tener una buena concentración y dejar las distracciones y apartar este tiempo para ti, mi Señor, porque tú eres la persona más grande y poderosa, especial y sublime, a quien debemos temer,
a quien debemos venir y con reverencia adorarte, con reverencia escucharte, con reverencia estar atento a lo que tú, Señor, quieres enseñarnos esta noche a nuestra vida. Te pido esto, mi buen Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, suplicando que no tomes en cuenta nuestros pecados, porque Él pagó por ellos, mi Señor. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ver quién está conectado. Rosalba Moreno, bienvenida. Narciso Hernández, bienvenido, mi hermano. Sebastián Linares, bienvenidos. Patricia Quiñones, bienvenida. Nubia Mina, Alfredo Rincón y todos los demás hermanos que estén conectados. Una cordial bienvenida. Si no los nombro a todos, reciban un abrazo y una cordial bienvenida. Estamos contentos de que estén conectados y dispuestos a estudiar la palabra de Dios esta noche. Recordemos que Dios es el ser más supremo, el Dios santo, santo, santo. Y nosotros cada vez que nos presentamos ante Él, debemos tener reverencia y disposición de corazón para aprender de Él y estar en comunión con Él. Así que mis hermanos, bienvenidos, y después de haber orado y haberles saludado, entonces vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios esta noche. En la enseñanza pasada vimos el motivo de Cristo para venir a este mundo a salvar a los pecadores. Vimos que la Biblia nos enseña claramente 3 motivos por los cuales el Señor Jesucristo vino a salvarnos. El primero de ellos fue que Él vino a salvarnos para la gloria de su Padre. El motivo principal y fundamental de la venida de Cristo a salvar a los pecadores fue para la gloria de su Padre. En segundo lugar, vimos que Él vino a salvarnos por el gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que el gran amor de Cristo también lo movió a despojarse de su gloria eterna y a venir a este mundo haciéndose hombre para salvarnos. Y en tercer lugar, Él vino a salvarnos por el gozo que fue puesto delante de Él. Ese gozo que fue puesto delante de Él es que Él sabía que con su muerte y resurrección vendrían muchos a la presencia de Dios, que habría un fruto, una cosecha después de su sufrimiento y la entrega de su vida en la cruz. Así que esas 3 cosas vimos en el estudio pasado. La enseñanza para el día de hoy lleva por título El Hijo de Dios en gloria. El Hijo de Dios en gloria. Los eruditos bíblicos enseñan que para entender la magnitud y la majestad de la venida de Dios al mundo, tenemos que considerar 2 cosas muy importantes. Si no consideramos esas 2 cosas, no podremos entender la magnitud y la majestad de la venida del Hijo de Dios al mundo. ¿Y cuáles son esas 2 cosas que tenemos que considerar, que hacen que la venida de Cristo sea un acto magnífico, sea un acto glorioso a este mundo? En primer lugar, necesitamos considerar la naturaleza divina del Hijo de Dios. Y en segundo lugar, necesitamos meditar en la gloria eterna del Hijo de Dios. Así que al considerar estas cosas, vamos a entender la magnitud y la majestad de la venida del Hijo de Dios a este mundo. En este estudio aprenderemos que el Hijo de Dios no empezó a existir cuando nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, sino que, por el contrario, a nuestra percepción natural de las cosas en este mundo, las Escrituras nos enseñan que Él ha existido a lo largo de toda la eternidad, compartiendo igualdad con Dios, tanto en su esencia divina
como en su majestuosa gloria. En otras palabras, el Hijo de Dios siempre ha existido con el Padre en la eternidad y comparte igualdad en esencia divina y en majestuosa gloria desde la eternidad. El Hijo de Dios que vino al mundo no fue solamente un simple hombre, ni tampoco un resplandeciente arcángel, el que vino a dar su vida por nuestra redención. Fue nada más ni nada menos que el eterno Hijo de Dios, el Creador, sustentador y Señor soberano de todo lo que existe. Es por esto que solo en la medida que tengamos una visión apropiada del Hijo de Dios, tendremos una correcta visión, comprensión y aprecio por nuestro Salvador, porque no podemos apreciar ni valorar lo que no conocemos. Si ustedes no conocen algo, ¿cómo lo van a apreciar y cómo lo van a valorar? En la medida que conocemos algo, apreciamos o valoramos eso que conocemos. Entonces, veamos en primer lugar la deidad o la divinidad del Hijo de Dios, porque eso es nuestro primer punto. Vamos a considerar la naturaleza divina del Hijo de Dios o la deidad o divinidad del Hijo de Dios. Las Escrituras testifican que el único Dios verdadero existe como una Trinidad. Esta palabra Trinidad viene del latín trinitas, que significa triple o tres en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas que se distinguen la una de la otra y sin embargo comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan el uno con el otro en eterna y perfecta comunión. Hijo de Dios o el Hijo de Dios se hizo hombre, naciendo de una virgen engendrado por el Espíritu Santo y murió en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios es Dios eterno, igual al Padre y al Espíritu Santo en poder y gloria. En consecuencia, es absolutamente esencial que comprendamos la importancia de esta enseñanza, la deidad o divinidad del Hijo de Dios. Esta es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Cualquier punto de vista que lo considere inferior al Padre o como un Dios con D minúscula, en menor en gloria, simplemente no es cristiano. El Hijo no es un ser creado, no es un ángel y no es un semidios que esté clasificado en algún lugar entre Dios y la creación. Él es Dios en el sentido más alto del término. Así que la seguridad de nuestra salvación y la eficacia de nuestro evangelio depende de nuestra reverente y completa aceptación de esta verdad. Así que vamos a mirar algunos pasajes que nos enseñan esta gran verdad de la divinidad o de la deidad de Jesucristo. Porque, repito, cualquier enseñanza que no enseñe que Jesucristo es Dios igual al Padre, que Jesucristo es divino, que tiene la misma esencia del Padre y es igual en poder y en gloria al Padre, es una enseñanza falsa. Así que miremos algunos textos que nos hablan de esta verdad de la divinidad de Cristo como Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, por favor. Así que si usted tiene la Biblia, ábrala en Juan capítulo 1 y leamos los versículos 1 al 4.
Dice así la santa y bendita palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Así que vamos a meditar por un momento en estos 4 versículos que hemos leído. En estos 4 versículos que hemos leído, encontramos una de las declaraciones más claras y contundentes de la deidad como la eternidad del Hijo de Dios, porque Jesucristo es divino y es eterno. Entonces, en este texto podemos encontrar la deidad y la eternidad del Hijo de Dios. Vamos a mirar esta verdad leyendo el primer versículo. ¿Qué dice nuestro primer versículo de Juan 1:1? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Dice en el texto que encontramos 3 palabras donde se repite la expresión verbo. La palabra verbo en este verso hace referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. No olviden eso, la palabra verbo en este texto hace referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que la palabra verbo hace referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios? Basta con adelantarnos al versículo 14 de Juan 1, y allí entenderemos que el verbo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el verbo mencionado en los primeros versículos de Juan 1:1 nos dice aquí en el verso 14 que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue el que se hizo carne? El verbo, en la persona de Jesucristo, y habitó entre nosotros. Y dice el texto que vimos su gloria, hablando Juan, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la palabra verbo en estos primeros 4 versículos hace referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a considerar el significado de la palabra verbo. Esta palabra verbo, que se menciona 3 veces en este versículo 1, viene del vocablo griego logos, que significa palabra o razonamiento. Para los griegos, la palabra verbo denotaba el razonamiento divino o el principio racional que gobernaba el universo. Para los judíos, ellos usaban este término en referencia a Dios, que hizo todas las cosas con la palabra o el verbo de su poder. Así que por eso es que en Génesis 1:1 encontramos, y 2, y en todo el capítulo 1 de Génesis, en el principio era el verbo, y el verbo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Me estaba equivocando con Juan 1:1. Entonces, ¿qué encontramos en Génesis 1:1? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice que dijo la palabra y las cosas fueron hechas, en los versículos que siguen. Así que para los judíos, la palabra verbo hace referencia al Dios que hizo todas las cosas con la palabra o el verbo de su poder. Así que cuando el término verbo se aplica al Hijo de Dios en este pasaje de Juan, indica que Él es verdaderamente Dios
y el mediador a través del cual Dios se revela a su creación. Leamos nuevamente el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El pasaje nos enseña tres cosas acerca de la divinidad del Verbo o del Hijo de Dios. ¿Qué nos enseña? En primer lugar, nos enseña que el Verbo o el Hijo de Dios estaba presente en el principio de la creación del universo. Por eso el texto dice, en el principio era el Verbo, dando a entender que el Verbo o Jesucristo ya existía. En segundo lugar, el versículo también nos enseña que el Verbo existía con Dios antes de la creación. Si usted observa, el texto dice que el Verbo era con Dios, indicándonos con esto que Él existía antes de la creación con Dios. El Verbo existía con Dios antes de la creación. Por eso dice, el Verbo era con Dios. Y en tercer lugar, el pasaje en el verso 1 de Juan 1:1 nos enseña que el Verbo también era Dios, porque eso es lo que dice el texto. Y el Verbo era Dios. Así que hay tres palabras que nos muestran en este versículo 1 que el Verbo es Jesucristo, que el Verbo es Dios. La primera palabra es, en el principio era el Verbo, dándonos a entender que Él ya existía, porque dice, en el principio era el Verbo. Antes de que existieran las cosas, en el principio de la creación, Él ya era el Verbo. Luego vemos que Él era con Dios, porque el texto dice, y el Verbo era con Dios, dándonos a entender que Él existía antes de la creación. Y luego nos dice, y el Verbo era Dios, dándonos a entender que ese Verbo era Dios mismo. Pasemos ahora al versículo 2 y sigamos viendo sobre la deidad de Cristo. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Este versículo 2 reafirma nuevamente que el Verbo era en el principio con Dios, dándonos a entender que Él existía eternamente con Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora pasemos al versículo 3 de nuestro pasaje. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y como para que no nos quede dudas de la divinidad de Cristo, el verso 3 nos enseña, como hemos leído, que Jesucristo es Dios, porque Él es el hacedor de todas las cosas, y que sin Él nada de lo que existe existiría. Lea nuevamente el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por el Verbo. Todas las cosas que existen fueron hechas por Él. Y luego dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que, hermanos, solamente Dios puede crear, solamente Dios puede hacer las cosas que existen. Esto nos indica indudablemente que el Verbo hecho carne, Jesucristo, es Dios también, porque Él es el creador que hizo todas las cosas y que sin Él nada de lo que existe hubiera podido existir. Ahora pasemos al verso 4. ¿Qué dice el verso 4? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y para rematar la evidencia de que Jesucristo es verdadero Dios, es el mismo Dios, en el verso 4,
Juan nos enseña que Él es la fuente de la vida y la luz de los hombres. Lean nuevamente lo que dice. En Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En el Verbo, en Jesucristo. Y luego dice, y la vida era la luz de los hombres. En conclusión, podemos decir, por este pasaje, que Jesucristo no es creado, sino que es eterno y divino. Coexiste como persona distinta con Dios el Padre desde antes de la creación del universo. Es el creador de todas las cosas junto con el Padre. Y además de esto, es la fuente de la vida, la luz, la guía y la esperanza de los hombres. Ese es nuestro glorioso Salvador, mis hermanos. Por eso es tan importante entender esto de la divinidad de Cristo, para poder comprender la gloria de la venida de Cristo a este mundo, lo glorioso de la venida de Cristo a este mundo, la condescendencia que Cristo, el majestuoso Señor y Creador, tuvo al venir a este mundo a salvar a los pecadores. Solo Dios es la fuente de la vida, solo Dios es la fuente de la luz. En Él no hay tinieblas. La Biblia dice en 1 de Juan 1 que Él es la luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Así que, mis hermanos, solo Jesucristo es la vida, solo Jesucristo es la luz que nos puede guiar y dar esperanza a nosotros los hombres. Qué glorioso es saber esto. Nuestra esperanza no está puesta en ningún hombre, en ningún político, en ningún líder espiritual que ha existido y que ha muerto en este mundo. Nosotros creemos en uno que murió y resucitó venciendo la muerte porque era Dios mismo. En el Salmo 36, verso 9, encontramos la siguiente declaración. Le invito a que vaya conmigo al Salmo 36, verso 9. Dice, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Es increíble en este texto del Salmo 36, 9, que lo que el salmista atribuye a Dios el Padre, el apóstol Juan atribuye al Hijo también. Todo lo que ha vivido y se ha movido y lo ha hecho el Hijo por la gracia, es también obra del Padre. Así que el Padre y el Hijo son uno en poder y en gloria, mis hermanos. Cualquier conocimiento verdadero de Dios que los hombres hemos recibido es por la dotación y la gracia del Hijo de Dios. Así que es una maravilla incomprensible que la fuente de toda vida haya entregado su vida por aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿no les parece? Porque la Biblia, como hemos leído, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ese en el que estaba la vida, en un acto incomprensible, inimaginable, que va más allá de nuestra razón, Él siendo la fuente de la vida, entrega su vida por aquellos que estaban muertos. Qué acto más maravilloso y condescendiente de amor para los pecadores. Así que, mis hermanos, esto es muy importante entenderlo y meditarlo, saber quién es nuestro glorioso Salvador. Ahora vamos a mirar otro texto. Está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses capítulo 2, 5 y 6. Este pasaje también nos va a hablar de la deidad o la divinidad de Cristo.
¿Qué dice Filipenses 2, 5 al 6? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Mis amados hermanos, en este pasaje encontramos otra prueba de la deidad y la eternidad de Cristo. Porque si Cristo es divino, eso indica que Él es eterno como lo es Dios el Padre. El texto inicia diciendo, en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, es decir, ese Cristo del cual habla el versículo 5, Cristo Jesús, ese Cristo existía en forma de Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios. La palabra forma ahí viene del griego morfe. Escúchenlo bien. La palabra forma viene del griego morfe, que se refiere no solo a la apariencia externa de una persona, sino también a su carácter esencial o realidad fundamental. El Hijo no simplemente parecía ser Dios, sino más bien Él era Dios en su esencia o su naturaleza. En consecuencia, el Hijo no comenzó a existir en su encarnación. Él es eterno, sin principio y sin final. Él es Dios. El texto de Filipenses 2:6 también nos dice que Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra igual, ahí en el texto, viene de la palabra griega isos, que significa ser igual en cantidad y cualidad. Lo que indica que el verbo o Cristo es igual en cantidad y cualidades a Dios Padre. En otras palabras, no le faltaba nada con respecto a la deidad, sino que era igual en todo sentido, en el significado más completo y amplio del término. Cristo es verdadero Dios. No le falta nada. Él dice que es igual al Padre. Por eso leemos ahí en Efesios 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cómo era Cristo? Igual a Dios. Exactamente igual a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora pasemos a Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. Colosenses 2, 8 al 10, por favor. Aquí encontramos otra declaración de la divinidad de Cristo. Dice Colosenses 2, 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, de la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo advierte en este pasaje contra cualquier filosofía de vida hueca basada solo en ideas humanas. En consecuencia, él condena enseñanzas filosóficas que dan mayor crédito a la humanidad y no a Cristo
como la respuesta a los problemas de la vida y de la eternidad. Hay muchas propuestas atractivas del hombre para enfrentar los problemas de la vida que no toman en cuenta a Dios y que a la postre terminan en fracaso por no tener en cuenta a Dios. Para resistir la herejía de las falsas religiones, filosofías e ideologías que pululan en nuestro tiempo, usted debe usar su mente, estudiar y creer la Biblia y fijar únicamente sus ojos en Cristo, el Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad, porque Él es verdadero Dios hecho carne. En consecuencia, en Él estamos completos y satisfechos. No necesitamos de más nada. Si tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, si Él es nuestro Señor y Salvador, nosotros entonces también tenemos la plenitud de la deidad en nosotros, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Por eso que si nosotros entendemos lo que es Cristo, lo que representa para nosotros, en Él estamos satisfechos y en Él tenemos todo lo suficiente que necesitamos para vivir, porque el texto dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. ¿Cómo estamos nosotros en Cristo? Completos, no nos falta nada. Él es la razón de nuestra existencia, el anhelo más grande y la pasión más grande que debemos tener en nuestra vida, porque en Él está la plena satisfacción, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad, mis hermanos. Así que Él es verdadero Dios hecho carne y en consecuencia en Él estamos completos y satisfechos porque Él es la cabeza de todo principado y autoridad. Yo ruego a Dios que usted esté entendiendo estas verdades tan profundas, tan valiosas, tan gloriosas, de saber que si nosotros a veces estamos deprimidos, angustiados, aburridos, porque no tenemos cosas materiales o porque no hemos logrado ciertas cosas en este mundo, pero si tú tienes a Cristo, en Él estás completo, en Él debes estar satisfecho, porque Él es la plenitud de todas las cosas, mis amados hermanos. Ahora miremos, en segundo lugar, la gloria del Hijo de Dios. Así que habiendo afirmado la existencia eterna y la deidad del Hijo de Dios, ahora nos ocuparemos en segundo lugar de la gloria que era suya antes de la encarnación, es decir, antes de la fundación del mundo, cuando estaba en gloria desde la eternidad. Amados hermanos, aunque la Escritura nos da solo pequeñas pinceladas de la eternidad pasada de Cristo, estas pinceladas son suficientes para probar que el Hijo era Dios y que Él llevó la gloria de Dios como Dios en el sentido más alto y excelso de la palabra. Escuchen lo que dice Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, versículo 5. Jesucristo está orando al Padre en esa oración sacerdotal. Y luego de orar y de decir en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En el verso 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En este verso se nos muestra, en palabras del mismo Cristo, que antes de encarnarse el Hijo estaba con el Padre y compartió la gloria de su Padre. Él era
el deleite supremo y el eterno Hijo del Padre. Hermanos, fue la buena voluntad del Padre que Él fuera el instrumento y epicentro de la creación, la fuente de su gozo, el objeto de su adoración y el supremo propósito de su existencia. La Biblia nos enseña que Dios se complace en su Hijo. Ustedes recordarán que cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, cuando salió del agua, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La mayor complacencia del Padre es su eterno Hijo. Así que, mis amados hermanos, por eso Él habitaba en gloria con su Padre desde antes de la fundación del mundo. Él es el supremo propósito de la existencia de Dios. La Biblia nos enseña que desde antes del amanecer de la creación, todo ser sublime que mora en el cielo ha tenido solo un gran deseo. ¿Cuál es ese gran deseo? Contemplar la gloria de Dios en la faz de su Hijo exaltado. Es solo cuando entendemos algunas de estas verdades que podemos entender y tener una visión apreciada y correcta del glorioso Evangelio, porque hemos entendido al glorioso Salvador, porque no fue un simple hombre o un ángel el que visitó este mundo y el que se vistió de carne y murió por nosotros aquel día en la cruz. El que murió en la cruz fue el Santo Hijo de Dios, fue el glorioso Hijo de Dios, creador del universo, el objeto de toda adoración, aquel a través de quien existen y fueron creadas todas las cosas, porque Él vino y murió para darnos vida a nosotros. Así que, hermanos, fue el Dios de gloria, el Señor del universo, el objeto de toda adoración, aquel que a través de quien todas las cosas creadas existen, el que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que en Apocalipsis leemos las siguientes palabras. Apocalipsis 5 del 11 al 13 dice, Apocalipsis 5 del 11 al 13. Dice así: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor por estas palabras. Juan testifica aquí que la adoración en la patria celestial, en el estado eterno, es que toda su creación da gloria, honra y alabanza al Señor. Los millones y millones de ángeles decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, es decir, Cristo, el Verbo hecho carne, el que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque fue el Dios que se hizo carne y murió en nosotros, por nosotros.
Y en el verso 13 dice, y a todo lo creado, no solamente los ángeles, no solamente las huestes celestiales, sino que a todo lo creado que está en el cielo, hace un examen, un barrido exhaustivo, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, es decir, todas las cosas creadas, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que la creación exalta, alaba y glorifica al Cordero que fue inmolado, que después de morir y resucitar se sentó a la diestra del Padre. Al ver esto, nosotros podemos entender la majestad y la gloria de Jesucristo. Es por eso que Él debe ser amado. Es por eso que Él debe ser exaltado, glorificado, reverenciado. Porque no hay un ser más grande y sublime que Él. Él es Dios. Él es igual al Padre. Ahora pasemos a Colosenses capítulo 15, capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Dice la gloriosa palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. En este pasaje se encuentra una declaración poderosa, gloriosa, acerca de la naturaleza eterna del Hijo y de la gloria que Él compartía con el Padre antes de su encarnación. En el verso 15 se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Nosotros sabemos que Dios es invisible, que Él es espíritu. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Esta palabra viene de la palabra griega icon, que se refiere a una imagen o semejanza exacta. Cuando el texto dice, Él es la imagen, la palabra griega es icon, que se refiere a una imagen o semejanza exacta a Dios. Solo Dios, mis amados hermanos, puede llevar exactamente la misma semejanza de Dios. Es por eso que en Hebreos 1:3 se encuentra la siguiente declaración. Dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el esplendor y la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. En otras palabras, Él es la imagen exacta de Dios. En otras palabras, Él es Dios. Versículo 15 de nuestro pasaje dice que Él es el primogénito de toda creación. Él es el primogénito de toda creación. Esto no es una negación de la deidad de Cristo, ni tampoco evidencia de que Él es un ser creado. El Hijo de Dios es el primogénito, y no quiere decir que sea el primer hombre creado. No es en el sentido de que sea el primero de los seres creados, sino en el sentido de que Él es exaltado sobre toda la creación y distinto a ella. Por eso Él es el primogénito, es decir, el primero de los seres en exaltación, en gloria y en majestad. Él es la gloria de Dios.
En el Salmo 89, versículo 27, se dice lo siguiente: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Los testigos de Jehová enseñan por Colosenses capítulo 1, 15, que Jesucristo es un ser creado porque dice que es el primogénito de toda creación. Ellos entienden y dicen que Jesucristo es el primero de los seres creados, y por eso enseñan que Jesucristo no es Dios, pero eso es falso. Jesucristo es Dios, porque solo Dios crea, solo Dios tiene poder para crear. Cuando Él dice, allí en esta palabra, que Él es el primogénito, no lo está diciendo en el sentido de que Él sea el primero de los seres creados, sino en el sentido de que Él es exaltado sobre toda la creación y distinto a ella. Por eso aquí en el Salmo 89, 27, Dios declara del rey David: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Este pasaje nos enseña que David fue el primogénito de Dios, solo en el sentido de que él estaba por sobre todos los demás reyes, no en el sentido de que él fuera el primogénito de los hijos de Isaí, su padre, porque él era el menor de sus hermanos. En consecuencia, podemos decir que el Hijo de Dios es el primogénito en el sentido de que Él es exaltado sobre toda creación y que es distinto a ella. Pasemos ahora al versículo 16. ¿Qué nos dice el versículo 16? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo 16 ratifica que Jesucristo no es creado, porque solo Dios puede crear. El texto nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Si Jesucristo no fuera Dios, no podía crear, porque solo Dios puede crear. Y aquí el texto nos está afirmando que todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que el Hijo es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Por tanto, Él es eternamente glorioso, porque toda la creación le debe la existencia al Hijo. ¿Por qué el Hijo es eternamente glorioso? Porque toda la creación le debe su existencia al Hijo de Dios. Versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El texto vuelve y ratifica que Jesucristo no es creado, porque dice que Él es antes de todas las cosas. Si Jesucristo fuera creado, Él también hubiera sido una cosa. Pero aquí dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Hijo es antes de todas las cosas. El Hijo es supremamente glorioso sobre toda la creación, porque toda ella existe en completa y total dependencia al Hijo. Por eso es que el texto dice que Él sustenta todas las cosas, que en Él todas las cosas subsisten. O sea que si hoy nosotros subsistimos y el universo funciona, la luna brilla, el sol brilla, las galaxias giran y todo está en proceso y en funcionamiento, es porque Jesucristo sustenta todas las cosas. Él no creó las cosas y se apartó. Él sigue sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Así que el Hijo, mis amados hermanos, es supremamente glorioso sobre toda la creación, porque toda ella existe en completa y total dependencia a Él. Él es eternamente glorioso, como lo es su Padre, el cual también es eterno.
creador y sustentador del universo. Así que, amados hermanos, quiero terminar con esta reflexión. ¿No es asombroso que alguien como Él, como el Hijo de Dios, siendo Dios en gloria y majestuoso, dejara su gloria, se hiciera hombre y muriera por pecadores como nosotros? ¿No es asombroso y maravilloso tal acto? Entonces, al comprender esto, mis amados hermanos, qué profunda gratitud debemos tener por nuestro glorioso y eterno Salvador, ¿no les parece? Así que yo te pregunto hoy, amado hermano y amigo que me escucha, ¿cuál es su profunda gratitud hacia el Santo Hijo de Dios, hacia el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre siendo Dios, para morir en rescate por nosotros? ¿Cuál es esa gratitud? ¿Cuál es ese asombro? ¿Cuál es esa reverencia? ¿Cuál es esa exaltación que nacen de tus labios y de tu corazón y de tu vida apartada de pecado para el Señor? ¿No te parece, amado, que tú y yo debemos vivir cada día en completa sumisión, admiración y reverencia al glorioso Salvador? Porque si Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cómo no hemos nosotros de adorarle? ¿Cómo no hemos nosotros de negarnos a nosotros mismos y vivir para nuestro glorioso Salvador? Así que, mi amado hermano, en esta noche yo te animo a que consideres estas dos cosas que hemos estudiado en esta noche, que consideres de manera adecuada, de manera concienzuda, la naturaleza divina del Hijo de Dios y la gloria eterna del Hijo de Dios, que estuvo dispuesto a venir del cielo a la tierra, a morir por pecadores inmerecedores de su amor. En la medida que conozcamos y meditemos en estas verdades, nuestro amor, nuestra reverencia, nuestra sumisión por Cristo será mucho mayor. Así que les animo en el nombre del Señor Jesús a que cada día reflexionen, amen y magnifiquen el santo y glorioso nombre del Señor Jesús y sean conscientes de aquel maravilloso y condescendiente amor que tuvo el glorioso Hijo de Dios al venir del cielo a la tierra a morir por nosotros los pecadores. Oremos. Bendito Rey del universo, Dios eterno, hecho carne, quien vivió una vida perfecta y fue a la cruz y murió para pagar por nuestros pecados, te adoramos. Te bendecimos, glorioso Salvador, y te damos la gloria, la honra y el honor, porque solo tú eres digno. Por eso tu palabra dice que Él se hizo carne y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro glorioso Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, siendo hombre inigualable, con el propósito de que Él fuera exaltado y toda rodilla se doblara, para que todo el mundo confiese que Él es el Señor y el Salvador, para gloria de Dios Padre. Cristo murió, vino al mundo y dio su vida para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestra salvación. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte, Altísimo Dios? Abre los ojos de nuestro entendimiento
para que podamos contemplar la gloria tuya, Señor, cada día más. Comprender este inigualable e incomprensible amor que va más allá de nuestro entendimiento, Padre Santo. Perdona nuestros pecados, Señor, y ábrenos la mente, Señor. Quita el velo que hay en nosotros para poder contemplar cada día más la gloria de tu majestad, la gloria de Cristo. Te lo pido en el nombre del Señor con acción de gracias, Padre amado. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias por haberse conectado esta noche. Deseo de todo corazón que Dios haya hablado a su vida y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles para tener otro encuentro con las Sagradas Escrituras y conocer más a Cristo y su Evangelio. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.